Hola familia creativa, y a ti muchas gracias por estar aquí. Hoy les quiero compartir esta preciosa creación de falso vitral con material reciclado. Usaremos estas láminas de plástico o acetato para hacer unos preciosos gatitos. Limpiamos las láminas con alcohol para quitar restos de partículas para facilitar la adherencia de la laca vitral. Estas láminas las reciclé de tablas de charcutería. Ponemos la lámina de acetato sobre la lámina de diseño y la fijamos con cinta de papel. Con delineador casero, bordeador o plomo líquido, como lo quieran llamar, comenzamos a delinear el dibujo. Mientras realizamos este precioso trabajo, les iré regalando algunos tips sobre esta técnica. Para hacer este delineador casero, les dejo el link aquí en la parte superior de la pantalla y en la descripción del vídeo para que lo puedan hacer. Es muy fácil y económico. Lo pueden hacer y guardar porque dura mucho tiempo. Además, por los componentes que tiene, es muy flexible y no se quiebra con el movimiento. Tips número 1. Para que el delineador lo podamos guardar por más tiempo, recomiendo agregar unas gotitas de vinagre blanco. Tips número 2. Para que el delineador sea más flexible y no se quiebre, recomiendo usar cola blanca de muy buena calidad y talco de consistencia muy fina. Si a ti te ha gustado este diseño, en descripción dejo el link para que lo puedas descargar. Cuando terminamos de delinear la pieza, dejamos secar. Según el clima puede tardar entre 3 y 6 horas. Cuando está seco, podemos dar forma con un cúter sin demasiado filo a las líneas que tengan mayor grosor o si se nos ha salido alguna línea de más, como por ejemplo la zona de bigotes de la cara del gato. Ahora comenzamos a pintar con las lacas caseras. Para los que no han visto el tutorial para fabricar lacas caseras, les dejo aquí el link en la parte superior derecha de la pantalla y abajo en descripción del vídeo. Tips número 3. Guardar las lacas vitrales caseras en recipientes de vidrio y con tapa hermética para que no se sequen y duren por más tiempo. Aquí las lacas deben estar con una densidad media. Esto es que significa que no estén demasiado densas ni demasiado líquidas. Le ponemos 2 o 3 capas para cubrir bien y realzar el color. Eso sí, dejamos secar entre capa y capa aproximadamente 2 horas. Tips número 4. Cuando las lacas vitrales caseras están muy densas, recomiendo agregar alcohol, remover bien y dejar reposar antes de usar. Con el mismo método voy aplicando todos los colores. Tips número 5. Cuando terminamos de usar la laca vitral, limpiar la boca del recipiente antes de cerrar para que no dificulte más tarde su apertura. Tips número 6. Cuando abrimos un recipiente de laca vitral,
Nunca lo debemos hacer sobre el trabajo, porque al abrirlo sueltan las partículas secas de laca y esto puede caer y estropearnos el trabajo. Como no tengo laca vitral blanca, estoy usando pinta uñas blanco. Anímate a hacerlos para ti, para tu familia, para regalar o para vender. Son muy económicos y fácil de hacer y quedan preciosos. Se pueden colgar en un mueble, en una pared o en la ventana. Lucen muy bonitos. Para realzar el blanco del pinta uñas, estoy usando en este momento un pinta uñas con brillo. Aquí arriba, al pegar la gema, pego el cordón para que me va a permitir colgar la pieza. Con delineador estoy haciendo este diseño para rodear las gemas que he pegado anteriormente. Aquí he pegado estas gemas caseras con silicona fría y también les dejo el link para que puedan crear estas gemas caseras reciclando blisters de medicamento. Estoy cubriendo con laca vitral este diseño. Aquí en el sector donde está el cordón para colgar, cubro también con laca vitral todos los huequitos que hayan quedado del diseño. Dejamos secar un día y para proteger toda la pieza le estoy poniendo una capa de silicona fría. Este material le va a dar una protección y una flexibilidad mayor a la pieza. Una vez seco, comienzo a recortar las piezas en todo su contorno. Aquí dejo un trocito de acetato sin pintar para dejar unida la cola con el cuerpo del gato. Han quedado preciosos y lucen muy bonitos. Es una decoración muy fácil de hacer y sin gastar dinero. Y además le estamos dando un toque de armonía y color al ambiente. Anímate a hacerlo. Luego me cuentas cómo te han quedado. Anímate a hacerlos para ti, para tu familia, para regalar o para vender. Son muy económicos y fácil de hacer y quedan preciosos. Se pueden colgar en un mueble, en una pared o en una ventana. Lucen muy bonitos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Aquí les estoy mostrando lo bonito que quedan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis.
Y a los suscriptores, seguidores del canal, un especial agradecimiento por todo el apoyo que me dan con sus comentarios tan lindos y llenos de buenos deseos que me regalan todos los días. Y si te has suscrito últimamente, quiero darte una cordial bienvenida a esta familia que amamos mucho las manualidades. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.